que se llamó el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS, y alcanzó 38.000 hectáreas. El gobierno Duque la volvió 0, 2021, 0, 2022, quedó 0, 2023 porque tuvimos que empezar a rehacer el programa. Se demoraron mis funcionarios 1 y llegamos a 2024 con un número en erradicación voluntaria que alcanzó 2.711 hectáreas. Poco. Pero en 2025 alcanzamos 22.433 hectáreas. Significa esto que entre ambos hemos erradicado en mi gobierno 25.000 hectáreas. Que hoy se está viendo que siendo voluntaria la erradicación, el campesinado no va a sembrar más hectáreas como sucedió en el gobierno de Duque, o la mafia no se incentiva a sembrar hectáreas, y por eso empezamos en el primer año, segundo y tercero a detener el crecimiento, y hoy está casi en 0% de crecimiento de las hojas de coca. Entonces lo que le quiero demostrar al mundo, porque al final es en Naciones Unidas donde se toman las mayores decisiones sobre la política antidrogas, que llamaron mal, porque ni es política ni es guerra antidrogas, lo que tenemos es una guerra contra los pueblos del tercer mundo. Lo que debe haber es una guerra contra el narcotráfico, que es diferente, que es lo que yo he venido golpeando. Son ya 400 extraditados a los Estados Unidos. No extradito 3, porque están en procesos de paz y la ley de Colombia me permite suspender mientras hacen la paz, y si no la hacen, se van. Así de simple. Pero la ley me permite privilegiar la paz que la extradición. Por tanto, de 403 extraditables, he extraditado 400. Y 3 estoy viendo si hacen la paz. Si la hacen, se quedan en Colombia. Como se han quedado en Colombia otros que han hecho la paz, y aquí están. Y esa es una salida pacífica para Colombia, porque el artículo 22 de la Constitución Nacional dice que la paz es un derecho. Voy a ver este cuadro. Son los porcentajes de crecimiento de los cultivos de hoja de coca. 25% en el 2012, 1% en el 2014, 43% en el 2014, 39% en 2015, 52% en el 2016, Dios mío. Solo el proceso de paz con la FARC, y miren cómo la paz sí permite mejorar la situación, no la guerra, la paz. Señor Trump, le voy a decir esto que es mi experiencia. La guerra permite la expansión del narcotráfico. La paz permite disminuir el narcotráfico porque la sociedad se vuelve la dueña del poder. En guerra, la dueña del poder es la mafia. En paz, la dueña del poder es la ciudadanía. Aprenda esta lección del presidente de Colombia, porque lo he probado y lo he comprobado. Mientras estuvimos en guerra entonces, hasta el 2017, contra la FARC, mire las tasas de crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Cuando empezó la paz, 2 añitos nos duró mientras Duque quiso hacer una sustitución voluntaria, disminuyeron los tasas de crecimiento de cultivos de hoja de coca a 17% en 2017. Claro, usted dirá, es que de todas maneras crecieron en el 2017. No, comenzó a disminuir. Y en el 2018 fue menos 1%. En valores absolutos disminuyeron. Y en el 2019 fue menos 9%. Y aquí se perdió el impulso. 2020, menos 8%. 2021, gobierno de Duque, 43%. Acabó, volvió trizas el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Por eso se disparó otra vez, como había sucedido antes, el número de hectáreas en Colombia.
Nosotros comenzamos a través de la paz, a través de acuerdos fundamentalmente con el campesinado de Colombia, a salir de estos altos porcentajes en que nos dejó Duque, y pasamos en el 2010 al 10%, y en el 2024, escúchelo bien, a solo 3%. ¿Es Petro el culpable? ¿O es una estrategia equivocada de ustedes? Porque al bajar del 2023 a solo 3%, nosotros le vamos a entregar el gobierno a Colombia, no a usted. En una situación donde disminuyen el volumen de los cultivos de hoja de coca de Colombia a partir de la estrategia adecuada, que es la erradicación voluntaria y con apoyo del campesinado de Colombia, al cual he invitado a que se conviertan en un movimiento social que quite a Colombia del narcotráfico mundial. No por ustedes, si se lo digo, porque ustedes no han hecho nada en relación a disminuir el consumo, sino que lo dejaron transformar en algo peor, de cocaína en fentanilo. Por eso ahora ustedes tienen 3.000 muertos por sobredosis de cocaína y lo que obtienen es 100.000 muertos al año por fentanilo, que ojalá ningún colombiano o colombiana ni latinoamericano consuma. ¿Qué está demostrando esto, señor Trump? Que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó. Fracasó. Le repito de nuevo, fracasó. Su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico y por una sociedad que no le entrega amor en Estados Unidos y cada vez menos amor en Europa a su ciudadanía. Jóvenes, hombres, mujeres, trabajadores maduros, sin afecto, poniéndoles a competir, sin una mano de apoyo, sin amor, que se dedican al consumo y se vuelven drogadictos, y los que están recientemente en fentanilo mueren, están matando a la juventud de los Estados Unidos. Nuestro método es mejor, señor Trump. Y yo lo invito, no tengo odio en mi corazón y no soy rencoroso, a que se quite esas amistades de las mafias de la Florida y sus voceros políticos latinos y nos escuche a los gobernantes de América Latina, que tenemos más experiencia. A esos mafiosos, amigos de la política, yo en un 35% del total de senadores de Colombia logré que fueran a la cárcel a partir de mis debates y de arriesgar mi vida contra los más poderosos narcotraficantes de cocaína que tuvimos entre el año 1998 y el 2007. Pudimos. Venga aquí y hablemos. No es invadiendo países, no es con cruceros solamente, no es con misiles, señor, está matando jóvenes inocentes. Eso se llama asesinato. Es con inteligencia coordinada y es poniendo al campesinado y a la juventud latinoamericana del lado de la reducción de la producción de narcóticos. Disminuye a los más dañinos. La marihuana resultó no dañina. ¿Cuántos latinoamericanos murieron asesinados? Va 1 millón, señor Trump, de latinoamericanos asesinados en la guerra contra las drogas. Y en Estados Unidos van 100.000 muertos por 12 dosis de fentanilo. Ponga esa cantidad en 10 años. Si ustedes no reducen el fentanilo, tendrán 1 millón de muertos en Estados Unidos y nosotros pondremos otro 1 millón de muertos en una guerra contra las drogas fracasada, porque ustedes pusieron la sustancia como objeto de la guerra, fetiche propio del capital, y no las personas, que no eran los campesinos, que no eran los policías, sino eran los narcotraficantes, muchos de los cuales viven cerca de donde usted vive, señor Trump. Y muchos incluso financian grandes empresas, bancos y política en Europa, en Estados Unidos y en el mundo.
¿Qué tal si le damos la guerra a esas personas narcotraficantes y no a unas sustancias inermes, y menos a un pueblo campesino y juvenil que no tiene la culpa del consumo que hay? Y le demuestro con este cuadro que hay en el mundo. Ese consumo pone a Estados Unidos el mayor consumidor de cocaína del mundo y el mayor consumidor de fentanilo del mundo, con Europa Occidental el segundo mayor consumidor de cocaína del mundo, y espero que no entre en el consumo de fentanilo. Nosotros, Colombia, Perú y Bolivia, producimos cocaína. Pero ¿sabe en cuántos municipios producen cocaína en Colombia? En 10 de 1.100. 10. Ahí está la mitad. ¿Y sabe por qué en esos municipios, como muestra este cuadro, fundamentalmente en el litoral nariñense, litoral pacífico colombiano y algunos otros municipios en el norte de Santander producen cocaína? Porque tiene la población más pobre de Colombia, porque ahí no hay tierra para el campesinado, porque sus empresas no compran la producción lícita que se podía comprar en los puertos del Pacífico de Colombia, porque los jóvenes no tienen universidad pública. Yo estoy entregando eso, universidad y tierras. Por eso voluntariamente el campesinado ya ha inscrito cerca de 22.000 hectáreas de sustitución de cultivos, y antes de finalizar este año tendremos 30.000. No tanto como su erradicación forzosa, pero sí disminuirá en 30.000 hectáreas la producción de hoja de coca. Mientras ustedes no pudieron, la hicieron crecer y disparar y llenar el mercado mundial de cocaína, que el mercado mundial de cocaína no es más sino los Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Pues lo invito a corregir su política y a hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo, y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. Y no se tiene que medir en muertos, se tiene que medir es en prosperidad de familias campesinas de Colombia, de Perú, de Bolivia y otros países, y se tiene que medir en términos de crecimiento del amor en la sociedad de los Estados Unidos y de Europa. Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario, y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína, espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo. Gracias, muy amables. La anterior fue la locución del señor. Buenas tardes, como vimos, ¿qué opinan ustedes de lo que dijo Gustavo Petro en la locución hace unos momentos? Les invito a todos para que se vayan suscribiendo aquí en el canal de Agudo Opina, Agudo Opina. Yo soy del pueblo. Entonces aquí, recuerden, no olviden seguirnos aquí en Agudo y van comentando qué opinan ustedes de la locución que acaba de hacer el señor presidente de la República de Colombia sobre el asunto de la desertificación que le han hecho a Colombia desde Estados Unidos. Lo leeré en la cajita de comentarios, los vemos en otro videito. Agudo Opina, yo soy del pueblo. Ave María, por Dios, mi hijo.